Shabbat Shalom. Y como todo el tiempo que me toca enseñarles un honor y un privilegio, le doy el saludo a las visitas, los que nos visitan, y a todas aquellas personas que nos escuchan Shabbat tras Shabbat a través de las redes sociales. Esta semana nos toca una porción bien especial porque no solamente habla de lo que son los sacerdotes o su trabajo o su forma en cómo ellos deben mantenerse en un estado de pureza, pero nos habla de las festividades como estaba hablando la pastora. A veces nosotros discutimos, argumentamos, peleamos por ciertas cosas bíblicas, pero realmente no entendemos el propósito, para qué son. O sea, ¿cuál es el propósito de la fiesta? ¿Por qué Dios ordena que el pueblo celebre ciertas fiestas? Y nosotros peleando y argumentando y realmente no entendemos el propósito de. Esta semana vamos a estudiar un poquito sobre lo que son las fiestas, el propósito. ¿Por qué Dios quiere que el pueblo celebre las fiestas? ¿Y cuál es nuestro rol dentro de la fiesta? Porque nosotros tenemos un rol dentro de la fiesta, algo que nosotros tenemos que aportar. Por ejemplo, cuando se hace la fiesta aquí en Roca Eterna, se le pide un aporte a cada persona para cubrir los gastos, ¿cierto? Eso es parte de. En el templo era igual. Cada persona tenía que aportar, traer ofrenda, tenía que traer algún regalo para ser visto por el gran rey en Jerusalén cuando la persona subía. O sea que nada ha cambiado. Aunque no tenemos un templo hoy día, hay cosas que se hacen en representación de lo que se hacía cuando el templo estaba en pie. Vamos a hacer una corta oración para empezar. Padre de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Padre, porque nos das el privilegio de estudiar tu Torah. Permite que nosotros podamos comprender y acercarnos más a tu espacio sagrado de la forma correcta. Padre, te lo pedimos por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén. Hay una bendición cuando nosotros estamos haciendo la midá, que a mí me gusta mucho y siempre me he identificado con esta bendición. Dice, abre mi corazón a tu Torah y que mi alma corra en pos de tus mandamientos. Y yo pienso que esta oración es si lee la oración completa, tiene una gran importancia para nuestra vida, porque nosotros cada vez que hacemos la midá, abre mi corazón a tu Torah y que mi alma corra en pos de tus mandamientos. Pero no simplemente es hacer la bendición y decirlo, sino es vivirlo. Muchas veces nosotros hacemos cosas y lo repetimos día tras día, pero no los vivimos, no lo entendemos. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la meta final? Si nosotros queremos que Dios nos bendiga, obviamente tenemos que estudiar qué es lo que nos va a llevar a esa bendición. Si nosotros queremos llegar a lo que son los espacios sagrados, tenemos que saber cómo nosotros podemos llegar a este lugar, estando afuera. Hay un proceso que el ser humano tiene que hacer. Dios no puede hacerlo todo por nosotros. A veces en el otro campamento, en el sistema religioso, se piensa que Dios hace todo. Nosotros solamente llegamos y le damos las gracias, traemos las ofrendas o se piensa que se lleva los diezmos y eso es todo y el pastor hace todo. No funciona de esa forma. Hay algo que Dios hace, como Dios hizo en el monte Sinaí. Dios le dijo al pueblo, estos son mis mandamientos y estas son mis leyes. ¿Quieres aceptarlas? Si las aceptas, esta es la bendición. Si las aceptas y transgredes mi convenio, aquí están las maldiciones. Estas son las consecuencias de tu transgresión al convenio. Lo mismo pasa con las festividades. Cuando nosotros queremos hacer las cosas para agradar a Dios, tenemos una bendición. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos va a decir algo interesante. Cuando nosotros vemos las fiestas, tenemos que comparar algunas cosas en el antiguo Medio Oriente. No podemos estudiar las fiestas sin entender el contexto del antiguo Medio Oriente. Dios le dice al pueblo de Israel, te voy a llevar a la tierra de Canaán. Cuando entres a la tierra de Canaán, estas son las fiestas que vas a observar. Obviamente en el desierto ellos no sembraban, no se daba la cosecha. Habían cosas que ellos no hacían en el desierto. El sistema agrícola en Egipto era totalmente distinto al sistema agrícola en lo que era Canaán, la tierra de Canaán. En Egipto ellos dependían de lo que era el Nilo. Cuando el Nilo subía hasta cierto nivel, ellos podían tener las cosechas, regaban lo que eran los campos y todas esas cosas. En Canaán no tenían el Nilo, dependían de la lluvia.
Entonces, ahora hay un contraste grande entre lo que es Egipto y lo que es Mesopotamia, porque ellos sabían que tan pronto llegaba el tiempo, el río Nilo subía, entonces ellos iban a tener para las cosechas. En Canaán no sabían, dependían de la lluvia. Podía llover, podía pasar un tiempo que no lloviera. Es interesante, por eso es que ellos adoraban a lo que era Baal, porque ellos entendían que Baal era el que controlaba, fertilizaba la tierra. Y muchas veces el pueblo de Israel entró en eso también y empezó a adorar a Baal. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 10 en adelante, nos dice: Dice Deuteronomio 6:10: Cuando Adonai tu Elohim te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidar de Adonai, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. ahí está la clave. Cuando vayas a la tierra donde Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob, dice: cuando entres y encuentres casas que tú no construiste, cosechas que tú no cosechaste, dice, entonces ten cuidado, no sea que te olvides del Señor que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Esto es bien importante que nosotros consideremos esto, no solamente en el tiempo bíblico, sino hoy día. Porque hoy día uno ve que una persona prospera, le va bien, y de pronto la persona se olvida de dónde viene la bendición. Se olvida quién es el proveedor, quién es el sustentador, por qué la persona ha llegado a ese lugar. No es por nuestros propios méritos. El pueblo de Israel llegó a la tierra de Canaán no por sus propios méritos, sino porque Dios los llevó. Dios les dio la bendición. Ahora tiene que haber un intercambio entre el pueblo y Dios. El pueblo en agradecimiento le trae a Dios tributo, dice: yo voy a ser obediente, porque reconoce que la bendición proviene de Dios. Ese es el propósito de las festividades. Ese es el propósito de Shabbat. Nosotros entendemos quién es nuestro proveedor, quién es nuestro sustentador, quién es el que nos bendice, quién es el que nos da el agua, el pan y todo lo que nosotros tenemos. Y por eso nosotros, en cambio, somos agradecidos y nosotros decimos: este Dios es un Dios bueno, justo, y yo voy a ser obediente. Y ahí es cuando uno muestra la lealtad a Dios a través de las festividades. Vamos a ir al libro de Levíticos capítulo 23 y hoy me voy a concentrar en lo que es el capítulo 23 de Levíticos solamente, y no vamos a leer mucho, bueno, vamos a leer bastante, pero no vamos a leer el capítulo per se. Yo espero que usted ya haya hecho su tarea de leer la porción completa, para que esté familiarizado con lo que habla esta semana. El capítulo 23 nos va a hablar de las festividades en su mayoría. Esta porción tiene 63 mandamientos, muchos mandamientos, y yo no hice la tarea de esta semana, se lo digo. Pero los del camino se lo hicieron, así que puede ir a buscar. Mi tarea era hablar de los matrimonios de los sacerdotes. Esa era mi tarea. Y obviamente usted lo puede leer, el capítulo 21 y 22, habla sobre eso. Qué relaciones ellos podían tener y qué relaciones no podían tener. Pero el capítulo 23 habla de lo que son las fiestas. Cómo ellos tenían que presentarse. El libro de Levítico, de hecho, nosotros no comprendemos muchas veces la Biblia porque no entendemos el libro de Levítico. El libro de Levítico y el templo es bien importante para nosotros poder entender lo que Dios quiere de nosotros. En su mayoría, el libro de Levítico está escrito para lo que son los levitas y los sacerdotes. Su propósito, su función. Capítulo 19 y 20 que estábamos estudiando la semana pasada, llama al pueblo a ser santo. Es santo porque yo soy santo. Capítulo 19, versículos 1 y 2. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles: santos seréis, porque santo soy yo, Adonai vuestro Elohim. La porción de esta semana llama ahora a lo que son los sacerdotes a ser santo, a no profanar el nombre de Dios. Ahora, pregunta, ¿cómo se puede profanar el nombre de Dios?
Porque si la Biblia está llamando a las personas a ser santas, entonces tenemos que estudiar lo que es la profanación, cómo una persona profana el nombre de Dios. El libro de Jeremías habla, mi nombre, o Ezequiel habla, mi nombre es profanado en las naciones por causa de mi pueblo, cuando ellos fueron dispersados y llevados a Babilonia. ¿Qué estaban haciendo ellos? Que profanaron o traían vergüenza al nombre de Dios. Son temas que nosotros tenemos que considerar cuando estamos estudiando la Biblia. El capítulo 22 nos habla de las festividades, cómo se deben hacer, qué se debe hacer, cuándo, cómo y por qué. La pregunta es, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué las festividades son en ciertos tiempos determinados? Versículo 1, por favor, y 2. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Ok, el Señor Eterno habló ¿a quién? Habló a Moisés y le dijo a Moisés cuáles iban a ser las fiestas. Vamos a estudiar un poquito el vocabulario que estamos viendo acá. El vocabulario en que vamos a ver aquí. A ver si esto se mueve. Ok. Vamos a ver el vocabulario. Ok, aquí está. Dice, habla a los hijos de Israel. Moisés le iba a hablar al pueblo de Israel. Le iba a decir al pueblo de Israel. Estamos viendo lo que es una jerarquía, ¿verdad? Moisés va a decirle al pueblo de Israel y le va a decir al pueblo de Israel que estas son las fiestas señaladas ¿por quién? Por Dios. Dios señala las fiestas, se las da a Moisés. Moisés se las va a transmitir al pueblo. Habéis y que vosotros, hablándole a quién? A Israel, vosotros habréis de proclamar como santas convocaciones, Mikra Kodesh, son estas. Proclamar, la palabra proclamar, ¿qué significa proclamar? No está usando decretar o declarar, está usando la palabra proclamar. Proclamar es algo que una persona dice o le menciona a otra persona, le recuerda, no decreta. Decretar es cambiar completamente lo que Dios ha establecido. Por eso es que el calendario lo declaraba una persona y el pueblo lo proclamaba. Pero ahorita vamos a hablar de eso. Entonces, Moisés le iba a decir al pueblo cuáles eran las festividades que ellos tenían que proclamar. Ahora, nosotros vamos a estar estudiando esto, lo que son espacios sagrados, y vamos a estar estudiando esto dentro de lo que es caos y orden y honor y vergüenza. Porque si cambiaban el tiempo que Dios había establecido, traía vergüenza sobre el pueblo. De hecho, esta semana estábamos hablando con una hermana que no pudo entrar a Israel por culpa de un hombre. Lo que hizo un hombre afecta a todos los ciudadanos colombianos en respecto a ir a Israel. En el pueblo de Israel pasa lo mismo. Lo que hace una persona afecta a todos porque eso es colectivo. Nosotros lo vamos a ver en el libro de Malaquías. Los sacerdotes aceptaban los animales, estaban intercambiando los animales que estaban en buen estado por animales impuros, defectuosos. Animales defectuosos que tenían problemas. Había un gran problema. Trajo consecuencias sobre todo el pueblo. Si no entendemos lo que es el orden, la legalidad bíblica, vamos a traer caos y vamos a salirnos del orden que Dios estableció en cuestión a las festividades. Algo muy común que está pasando el día de hoy. Hay personas que celebran las festividades ciertos días, hay otros que lo celebran un mes después, hay otros que lo celebran semanas después. ¿Por qué tiene que pasar eso? ¿Cuál es el problema entre lo que Dios declaró y el pueblo que tiene que proclamar? Hay un punto que no se está entendiendo. Hay algo dentro de la legalidad bíblica que no se está entendiendo y estamos cambiando el tiempo establecido por Dios. Y eso es un gran problema porque trae caos. Entonces, tenemos que entender lo que es el contexto geográfico. Para entender las fiestas tenemos que entender lo que es el contexto geográfico, contexto cultural en el antiguo Medio Oriente, el contexto histórico. Tenemos que entender el contexto de la carta y el contexto del capítulo basado en lo que se está diciendo. ¿Quiénes son responsables? Y tenemos que estudiar el contexto legal bíblico. Porque las festividades caen dentro de una legalidad.
porque el calendario cae dentro de lo que es la legalidad bíblica. Y todo se basa en lo que es el calendario. Ok, en el Antiguo Medio Oriente, las fiestas del Antiguo Medio Oriente, los motivos que predominaban tenían un fuerte carácter religioso, simbólico y social. Estas celebraciones eran oportunidades clave para reforzar la relación entre los humanos y lo divino, además de afianzar la cohesión comunitaria. Entonces, había motivos agrícolas y cíclicos. Entonces, nosotros tenemos que estudiar lo que eran los motivos agrícolas en el Antiguo Medio Oriente, especialmente en Canaán, que era donde ellos iban a ir. Tenemos que ver lo que eran las lluvias del invierno, cuando era que ocurría, las lluvias tempranas, las lluvias tardías, cuando se daban las distintas cosechas. Son parte de las festividades. Son parte de cuando se hace, por ejemplo, dice que cuando se va a hacer la festividad de Pesaj, tiene que ser cuando el Aviv esté listo, porque se tiene que traer el Omer. Entonces, si lo está haciendo fuera de tiempo, ¿se puede traer el Omer al templo? No, porque no está Aviv, no está listo, no se puede recoger. Las personas no pueden recogerlo. Entonces, si estamos celebrando, si el calendario está fuera de orden, hay un gran problema. No solamente con Pesaj, sino que con todas las festividades. Vamos a terminar celebrando Pesaj en invierno. O lo vamos a terminar celebrando en verano. Y la Biblia es clara. La Biblia dice que cuando sea el Aviv, en el mes de Nisan. ¿Están viendo el problema? Entonces, por eso es que es un gran problema cuando se cambia el calendario. Por eso es que el Sanedrín era responsable de eso. Ok, motivos de renovación de poder. También las festividades del Antiguo Medio Oriente estaban marcadas por el motivo de lo que eran los rituales de renovación del poder. De hecho, en Egipto había cierto tiempo que el rey paseaba por la tierra para reconocer la tierra. O sea que era una manifestación de poder. De hecho, para el tiempo de Nisan, más o menos, era cuando ellos empezaban a hacer las campañas de guerra. Porque iba a empezar el verano, entonces ellos hacían las guerras para conquistar y expandir los reinos. Motivos de combate cósmico. Las fiestas a menudo recontaban mitos sobre el combate entre el orden y el caos. Por ejemplo, en Mesopotamia se recitaba el Enuma Elish, donde Marduk vence a Tiamat. Estos relatos reflejaban el deseo de restaurar el orden cósmico y social al inicio del año o en tiempos de crisis. Bien importante, la mayoría de las culturas entendían que durante el invierno había muerte. Entonces, lo que era para el tiempo de Nisan era el tiempo de la vida. Entonces ellos entendían que se restauraba el orden cósmico y volvía todo a lo que era la vida. Motivos sacrificiales, había motivos de purificación y expiación y motivos de contacto con lo divino. Las fiestas eran ocasiones claves para invocar la presencia de los dioses en la ciudad a través de sus estatuas o procesiones, pedir favores, hacer votos y buscar bendición para el año entrante. Recuerde que ellos son agrícolas. Empieza el año, empiezan ellos a recolectar la cosecha y hasta que termina el año que ellos recolectan la última cosecha, que tiene que ver con los productos que se daban por septiembre y octubre más o menos para Sukkot. La imagen tradicional de Canaán es la de una tierra que mana leche y miel. La Biblia siempre nos está recordando que la tierra de Canaán mana leche y miel. O sea, es una tierra fértil. Este punto de vista se apoya en otras partes de la Biblia como en Deuteronomio 8:8, una tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granadas. Tierra de trigo y cebada, de vides, Pero la fertilidad de la tierra no era automática ni uniforme. El Antiguo Testamento en particular subraya continuamente que el éxito y la prosperidad de la agricultura procedían de Dios y que su bendición estaba estrechamente asociada a la confianza del pueblo en Dios y a su obediencia a su palabra. O sea que mientras en el Antiguo Medio Oriente ellos, especialmente en Canaán, atribuían lo que era la fertilidad de la tierra a Baal y a Asherah, en la Biblia Dios es el que provee las cosechas para el pueblo. Dios es el que los bendice. En vez de llevar ellos a Baal y a esas deidades lo que ellos habían cosechado, ellos ahora se lo llevan al Dios de Israel.
Parece parecido cuando nosotros estudiamos el Antiguo Medio Oriente, pero hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia. Y eso ahorita vamos a hablar un poco sobre eso. Dice, así pues el trabajo agrícola estaba ligado a actitudes espirituales y morales. El comportamiento del pueblo moral y ritual afectaba las cosechas. No era lo que la deidad proveía, no era Baal que tenía un sexo ritual con Asherah y producía fertilidad. Era la obediencia y la forma en cómo el pueblo mantenía una vida moral que obtenía la bendición de las cosechas. Las cosechas abundantes no podían garantizarte mediante la correcta observancia del ritual como imaginaban los adoradores de ídolos en Canaán. O sea, en Canaán ellos pensaban que si ellos hacían los rituales de la forma correcta, mantenían las deidades contentas y ellos le traían prosperidad y bendición. Sin embargo, muchos israelitas se dejaron seducir por las costumbres cananeas, influidos por la imprevisibilidad del clima de Canaán y la moral poco exigente de la religión cananea, así como por su deseo de obtener una buena cosecha. Las fiestas de Israel, estrechamente relacionadas con el año agrícola, les recordaban que debían dar gracias y rendir culto a Dios por la multiplicación de sus cosechas y sus rebaños. O sea que en Canaán ellos pensaban que son los rituales los que proveían para ellos y mantenían las deidades contentas. Dios le dice, no son esos, son la obediencia al mandamiento que hace que ustedes vayan a prosperar, que ustedes vivan en paz, que tengan las cosechas en el tiempo adecuado, que tengan sus ganados, que se multipliquen. Era la obediencia y no era la forma en cómo ellos veían en el Antiguo Medio Oriente a las deidades. El clima de Canaán, le estaba diciendo ahorita que si vamos a estudiar las fiestas tenemos que estudiar el clima, tenemos que estudiar Canaán, tenemos que conocer a dónde ellos iban a ir, cómo es la tierra. Nosotros estuvimos en Israel y en el tiempo que estuvimos había mostaza. ¿Qué tiempo era? ¿Cuándo se daba? ¿Cuándo se dan los higos? ¿Cuándo se da la uva? Dice, estación bien definida. Las temporadas de lluvias desde octubre o noviembre hasta marzo y abril. Estas lluvias eran vitales para el cultivo de cereales como el trigo y la cebada. Se habla de las lluvias tempranas. Había una estación seca que es desde abril, mayo hasta septiembre. Prácticamente sin precipitaciones, esta época seca condicionaba la planificación de cosechas y el almacenamiento de agua. Diversas climáticas regionales debido a la geografía variada, costas, llanuras, colinas o desiertos. Canaán tenía zonas con microclimas distintos. Por ejemplo, la costa mediterránea era templada y húmeda. Las tierras altas como Jerusalén y Hebrón, el clima es más fresco y tiene más lluvias. El valle de Jordán y regiones del sur, más cálidas y secas, cercanas al clima semiárido o desértico. Habían fenómenos climáticos específicos, por ejemplo, vientos secos que venían, que traían un calor intenso y afectaba lo que eran las cosechas. Y también habían sequías y hambrunas en ciertos tiempos. Entonces, tenemos que conocer el clima para saber entonces cuándo se daban las cosechas, por qué se daban, cómo tenía que estar el terreno, en qué lugar se podían dar esas cosechas. Y eso nos va a ayudar inclusive a conectar algunos eventos bíblicos. Porque vamos a estar hablando si habla de las uvas, uno dice, ok, las uvas se daban en tal lugar, era en tal tiempo que se daban las uvas. El propósito del espacio sagrado de Dios es enseñar a Israel cómo respetar sus tiempos sagrados como señales. Señales es una palabra que vamos a encontrar. La palabra para señal en hebreo es ot. Diga conmigo, ot. Ot es una señal. Lo vamos a ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 14, por primera vez. Las señales que Dios estableció. Y significa una marca, prodigio, banderas, milagros, un signo, una muestra o una señal. No se ve muy grande esto, pero ya yo se lo leí. Génesis 1:14, por favor. Dijo luego Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Entonces, estas lumbreras iban a servir para señales, para las estaciones y lo que son los años. Ahora nosotros tenemos que ver, ya nos está hablando de lo que son las estaciones y son los años. ¿Cuántos calendarios existían?
qué calendario se tenía que seguir, de cuándo a cuándo eran efectivos esos calendarios. Porque nosotros vamos a ver que en la Biblia, hasta el tiempo el capítulo 12 del libro de Éxodo, el calendario que se seguía era el calendario de Tishri, empezaba en Tishri, que era el año civil. Luego de eso dice, este será para ustedes el primero de los meses. ¿Qué está hablando? ¿Cambió Dios el calendario? No, simplemente ahora estableció el calendario agrícola, entendiendo que ellos iban a ir a un lugar agrícola, que en Canaán ellos conocían este calendario, ellos seguían este calendario, porque ellos eran un lugar agrícola. Entonces ellos sabían que al principio de Nisan se daban ciertas cosechas, después un mes más tarde se daba lo que era el trigo y después de cierto tiempo se daban las cosechas. O sea, ellos entendían esto. Dios no está eliminando el calendario de Tishri, simplemente le está dando un calendario religioso de acuerdo a las festividades para que Dios pueda establecer un orden dentro del pueblo y el pueblo no haga lo que quiera y ocasione un caos y traiga el exilio y la muerte sobre sí mismo. Entonces, el calendario lo que hace es que está estableciendo un orden y nosotros hoy día estamos creando un desorden con el mismo calendario, lamentablemente. Dice, señales, también la palabra sicarón tiene que ver con esa palabra. Dice el sinónimo sicarón, memorial, recuerdo, que se utiliza en relación con Ot, en Éxodo 13:9 y Josué 4:6. Arroja luz sobre la función de Ot en la medida en que alude al uso mnemotécnico de un signo. La finalidad de un sicarón es impedir que se olvide algo que merece ser transmitido. O sea que el propósito de Ot o de la señal es no olvidarse, dice impedir que algo se olvide, algo que merece ser transmitido y hacerlo realidad una y otra vez. Por eso es natural traducir esta palabra recuerdo o actualización. Libro de Levíticos capítulo 23, versículo 1 y 2, por favor. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. O sea que podríamos decir en otras palabras que estos son los tiempos que Israel debe sicarón, que Israel debe recordar, que Israel debe proclamar, debe pasar de generación en generación para que todos puedan venir en este día solemne, porque dice que es santa convocación, Mikra Kodesh. Santa convocación es cuando viene todo el pueblo y se reúne en ese día con algo especial, un solo propósito. Un solo propósito, una sola función, nadie tiene una agenda, sino que todos están haciendo lo mismo. Dice, todos estos verbos ayudan a definir Sahar, que es recordar, con mayor precisión, al mostrar que denota una ocupación cognitiva activa con una persona o situación. Sicarón, así os acordaréis y cumpliréis, asá, que es cumplir, todos mis mandamientos. Una interesante secuencia de verbos aparece en Números 15:39. Mirar, recordar. Cuando el israelita devoto ve las bordas de su ropa, recordará que están relacionadas con la ley de Dios, que le impone sus obligaciones, entonces actuará en consecuencia. Así que recordar las festividades de Dios no simplemente es acordarnos del día, sino acordarnos de los mandamientos que involucra esa festividad y todos los mandamientos que Dios le ha dado a su pueblo. En pocas palabras, reconocer la fidelidad de Dios y ser leal a Dios. Dice, muy a menudo, de hecho, Sahar implica una acción o aparece en combinación con verbos de acción. Por ejemplo, Geolá o cosa grande aparece con mano poderosa, brazo extendido con gran terror, con guerra, con gloria, aparece con grandes actos de juicios y con hechos, que son recordatorios para Israel. De hecho, cada festividad tiene algo específico que nosotros debemos recordar. Inclusive tiene que ver con lo que es el plan de salvación y redención de Dios.
porque cada festividad establece un tiempo y lo que está pasando dentro de ese tiempo. Por ejemplo, Pesach, recordamos que la salida de Egipto. Pero ¿cómo salieron de Egipto? Con mano fuerte, brazo extendido. Dios trajo redención. Entonces eso es lo que recordamos durante Pesach. De hecho, cuando hacemos el ceder de Pesach se divide en dos partes. La redención que ocurrió en Egipto y la redención futura. O sea que tiene que ver la festividad no solamente con lo que pasó en el pasado, sino lo que Dios va a hacer en un futuro. Y todas las festividades tienen que ver escatológicamente con lo que Dios va a hacer con su pueblo. Cómo Dios va a salvar a su pueblo. El plan de redención de Yeshua está dentro de las festividades. No es que Yeshua es cada una de las que se llevaba al templo, pero cada una de las festividades representa algo que Yeshua hizo o que Yeshua va a hacer por su pueblo, por el pueblo de Dios. Entonces, eso nosotros lo aprendemos cuando aprendemos las festividades. Dice, el aspecto comunitario, la sustancia y los escenarios de los signos, signo es un objeto, un suceso, un acontecimiento a través del cual una persona ha de reconocer, aprender, recordar o percibir la credibilidad de algo. Muchas veces estamos discutiendo nosotros sobre la fiesta. Se hace de esta forma, se hace de esta forma, se hace de la otra forma y olvidamos el punto. Recordar y aprender algo. No estoy diciendo que usted puede celebrar la fiesta cuando quiera. No me malinterpreten eso. Hay un tiempo que Dios estableció. Pero el propósito mayor es recordar lo que Dios hizo y lo que va a hacer por su pueblo. Entonces, el aspecto comunitario de la Santa Convocación es presentar a Adonai como el Dios soberano. Nosotros reconocemos que Él es el soberano, Él es el único Dios, no hay ninguno fuera de Él. Baal no es Dios, Baal no es el que da la bendición, sino que es el Dios de Israel el que trae la bendición. A Dios como protector, Dios mirando sobre las murallas sobre Jerusalén, Dios es el que nos protege. Dios es Dios como proveedor. Él es el que bendice a través de la fidelidad de su pueblo. Y Dios como creador, Dios como un rey de justicia y Dios como el único que merece honor y tributo en la tierra. Diga conmigo, el que merece honor y tributo en la tierra. Nuestro tributo, nuestra lealtad debe ser a Dios. El momento que nosotros cambiamos nuestra lealtad, de hecho, el momento que nosotros cambiamos las fiestas, los tiempos, nuestro tributo no va hacia Dios, porque Dios estableció un día específico. Una multa que no iba a las fiestas, eran 3 fiestas que tenían que ir obligatorias, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal si uno no iba? ¿Qué pasaba? Caret. Sí, porque dice que es obligatorio que se presente 3 veces, dice 3 veces al año, creo que es Deuteronomio 23, 3 veces al año se presentarán todos los varones de tu pueblo delante del Señor, para que Dios los pueda ver. Entonces, si una persona no se presentaba, obviamente incurría en lo que es caret, por mano del cielo. Porque la persona tenía que presentarse, es un mandamiento. Porque es donde se reconoce a Dios como soberano de la tierra, como el proveedor, es donde se trae la bendición. Y era consecuencia para el pueblo. Si la gente decía, no nos vamos a presentar a Dios delante de Dios, era un problema para el pueblo. De hecho, por ejemplo, en Babilonia y en otros lugares, cuando una persona no honraba la deidad de la ciudad, era un problema. Podía ser expulsada la persona de la ciudad, porque traía la ira de la deidad. Entonces lo mismo pasa en Israel. Si una persona no cumple con los deberes que tiene que cumplir con Dios, obviamente se entiende que trae lo que es las consecuencias de la traición. De hecho, es parte del convenio. Es parte del convenio, las festividades son parte del convenio y presentarse delante de Dios es parte del convenio y llevarle tributo. Entonces, vamos acá. Ya leímos esto, vamos a ahora seguir leyendo un poco y vamos a leer ahora un poco sobre lo que es proclamar. Dice, 6 días se trabajará, pero el 7º día será día de completo reposo, santa convocación.
en que no haréis trabajo alguno el día de reposo al Señor, donde quiera que habitéis. Vamos a hablar un poquito sobre lo que tiene que ver. Yo marqué las notitas aquí, número 2. Tengo que marcarlas por número porque son tantas que si no me confundo. Ok. Dice, vamos a hablar de lo que es la palabra trabajar. Hay ciertas festividades, bueno, en las festividades no se puede trabajar. Ahora, hay cosas que sí se pueden hacer. Bueno, voy a ir para atrás un poquito. Hay festividades que son festividades. Los tiempos señalados, todos son tiempos señalados. Las festividades y los tiempos señalados. Moedim, los Moed, tiempos señalados. Ahora, no todos los tiempos señalados son festividades. Hay una diferencia. Yom Kippur no es una festividad. Dice la Biblia que el día de Yom Kippur, lo leímos ahorita, tiene que afligir vuestras almas para que pueda hacerse expiación por el pueblo. Entonces no es una festividad, sino que es una santa convocación y tiene que ver con lo que es un tiempo señalado. Ok, igual pasa con trabajo. Hay ciertas cosas que son consideradas trabajo cuando nosotros estudiamos las leyes de lo que es melajot en la Biblia. Hay cosas que se pueden hacer durante las festividades. Por ejemplo, se puede cocinar, excepto si esa festividad cae en un Shabbat. El Shabbat, siempre que nosotros vamos a ver la Biblia, por ejemplo, Shabbat tiene mayor santidad que la festividad porque se hace todos los días, toda la semana. La festividad tiene santidad, pero las leyes de Shabbat tienen mayor peso cuando la festividad cae en Shabbat. Por eso es que no se cocina en Shabbat. Entonces, si la festividad cae en Shabbat, no se cocina, no se enciende fuego. Si la festividad cae en un día normal, las leyes de ese día son las de la festividad. Se puede cocinar si cae en la semana. Ok, eso es algo que debemos saber. Dice, esta declaración subraya 3 normas, conducta básicas para la observación del sábado. Prohibición de melajá, una persona no puede trabajar. La santidad del Shabbat, ¿cuál es la santidad del Shabbat? Y el requisito de que el Shabbat se observe en todos los asentamientos israelitas. En todo lugar que haya un israelita tiene que guardar el Shabbat, porque es una señal. De hecho, el Shabbat es un ot, es una señal de ser parte de ese pacto con Dios. Dice, la formulación del versículo 3, especialmente el uso del verbo pasivo teasé, puede hacerse, se asemeja mucho a afirmaciones similares. La formación activa teasé, hará, es más común. Entonces, melajá significa, se interpreta por lo que es un trabajo de un obrero o obreros, negocio, un servicio, propiedad, un arte, labor o ganado o una obra. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar las leyes de melajá, trabajar, tenemos que entenderla basado en las 39 prohibiciones del templo. La mayoría de ellas es trabajo de una persona que tenía una destreza, una habilidad de hacer algo. Bregar con la madera, bregar con el metal, bregar con lo que era la tela. Por eso es que todas esas cosas están prohibidas en Shabbat. No se puede hacer negocios, no se puede comprar, no se puede vender. Hay otras leyes, por ejemplo, una persona que se dedica al campo médico. Hay unas excepciones, porque no es un trabajo, no es una destreza como tal. Es algo que tiene que ver con la vida y la muerte. Pero todo lo que tenga que ver con una persona, un carpintero, una persona que hagan negocios, por eso el libro de Nehemías dice que las personas que traían pescado a través de la puerta en Shabbat, le dijo que cerraran la puerta y que no los dejara entrar, porque estaban haciendo negocios en Shabbat. Ahora, usted no puede ir y comprar comida en Shabbat porque se ha habido muerte, porque usted tiene que prepararse el día antes. El viernes usted se prepara para el Shabbat. No es una excusa para hacerlo. Y lo digo porque hay personas que lo hacen. Entonces, eso no le da licencia a usted, algo médico, para hacer lo que usted quiere en Shabbat. Hay cosas que se pueden evitar. Entonces, hay cosas que en la diáspora no podemos hacer porque no vivimos en una comunidad. Por ejemplo, caminar hasta la sinagoga es muy difícil porque no vivimos en una comunidad. Son cosas que nosotros tenemos que lidiar
por culpa de nuestras propias transgresiones y nuestra propia rebelión al convenio. Por eso es que nosotros tenemos que aprender esas leyes, porque cuando Dios nos lleve a la tierra, entonces tenemos que cumplir con esas leyes. Créame que si se construye el templo el día de hoy, yo no sé en dónde nos vamos a meter. Honestamente, porque no entendemos las leyes del templo, no entendemos las leyes de Shabbat, no entendemos las leyes de las festividades. No queremos estudiar el templo. El libro de Levítico es muy complicado. O sea, es importante que nosotros estudiemos estas cosas. Porque cuando vayamos a la tierra y se construye el templo, si no cumplimos con ella, créame que el templo va a ser destruido de nuevo. Porque esa fue la misma razón por la cual el templo fue destruido. Ok, en hebreo, melajá o trabajo deriva de la raíz la'ak, enviar, despachar, asignar, atestiguar. Ya en el lugarito, el sustantivo malach, mensajero o ángel, también deriva de esta raíz. Sobre esta base, melajá se traduce mejor como tareas asignadas, lo que uno es enviado a hacer. El objeto principal de la ley del sábado, en este sentido, es evitar realizar las tareas cotidianas en Shabbat. O sea, todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir, debemos descansar de esos trabajos y dedicar ese día para reconocer a Dios. Dice, porque Dios reposó en el séptimo día y descansó de toda la obra que Él había hecho. La palabra melajá aparece 166 veces en el Antiguo Testamento en sus diversas formas. Incluso su distribución en el Antiguo Testamento muestra que la palabra está estrechamente asociada con el trabajo en el santuario o que involucra objetos sagrados. Ok, vamos a seguir. Sus significados pueden dividirse en 4 áreas. Trabajo calificado como artesanía, trabajo general, incluido trabajo físico, el resultado del trabajo, fabricación, bienes o muebles, y misión o comisión, recado o negocio. Todo eso está prohibido en el día de Shabbat. Definición, trabajo calificado. La idea expresa melajá en la mayoría de los casos en el Antiguo Testamento es la de trabajo que conlleva destreza en contraposición al trabajo que conlleva labor física. Abodá, este es otro término que vamos a encontrar en la Biblia. Abodá, los kohanim hacían la abodá del templo, el servicio del templo versus el trabajo del templo. Por eso es que ellos podían hacer cosas en el templo porque no tenían que ver con lo que era algo, una destreza o una labor como la calificaba las otras que tiene que ver con una construcción de algo o algo así. Pero, por ejemplo, hacer una reparación en el templo en Shabbat estaba prohibido. No se podía hacer en Shabbat. Se podía hacer cualquier otro día excepto en Shabbat. Por ejemplo, el pan que se ponía el pan de la presencia, que se ponía todos los Shabbat alrededor de eso del mediodía, el pan se hacía antes de Shabbat. Las barras que llevaban se sacaban y no se le ponían hasta después del Shabbat. Recuerde que llevaba a la mesa, llevaba unas barras, las barras se sacaban y no se ponían hasta después de Shabbat. Se sacaban el viernes y se ponían después de Shabbat. O sea, habían ciertos tipos de trabajos que inclusive en el templo estaban prohibidos por las leyes de trabajo en Shabbat, qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Por ejemplo, las habilidades englobadas por melajá incluyen trabajar en metales preciosos, ya eso los hablamos, piedras preciosas, habilidad agrícola, trabajar en cerámica, navegación, trabajar con cuerdas, trabajar en una función real, servicio ocúltico, portar objetos sagrados, funcionar como jueces y oficiales, por eso es que en el templo no se reunían en Shabbat los jueces, ejecutar una obra adecuada para Dios, una ocupación, planificación y ejecución y destreza ejecutiva. Las obras de Dios son obras hábiles, la creación, la planificación y la habilidad de ejecución. O sea, que abarca varias cosas la palabra. Seguimos acá hablando sobre esta palabra, melajá. Entonces, otra palabra que vamos a encontrar es lo que es Santa Convocación, Shabbatón. ¿Qué es un Shabbatón? De hecho, la palabra aparece solamente en ciertas veces en relación. De hecho, el conteo del Omer, hay un gran problema porque no se entiende el vocabulario que se está utilizando en el libro de Levítico.
Porque dice después del Shabbat. ¿Qué Shabbat está hablando? Esa es la gran pregunta. ¿Qué Shabbat está hablando? ¿El Shabbat semanal o el Shabbat de la festividad? Entonces, por eso es que tengo que entender qué es un Shabbat, qué es un Shabbatón. ¿Cómo se distingue? ¿Cómo nosotros sabemos la diferencia? Dice, el hebreo Shabbat Shabbatón es superlativo, literalmente el cese más reposado de las tareas asignadas. El Shabbat debe observarse con la abstinencia de las tareas diarias mayor que la exigida en las fiestas. En las fiestas estacionales, uno se abstiene de trabajar principalmente para tener libertad para celebrar, mientras que en Shabbat el objeto mismo es el descanso. El término Shabbat significa desistir, cesar, estar ocioso. El día de reposo es en consecuencia un paréntesis en la progresión regular del trabajo diario. Permite a una persona literalmente recuperar el aliento, el verbo utilizado para describir el descanso de Dios en el Shabbat de la creación. O sea que el Shabbat normal hace que una persona descanse de todas sus obras, mientras que el Shabbat de la festividad deja un poquito más abierto para ciertas cosas que una persona pueda hacer. Por ejemplo, cocinar. Son cosas que es una diferencia. Por ejemplo, Shabbat dice día de reposo, semanas, puede representar, esto es lo que puede representar Shabbat, la palabra Shabbat. Puede representar un día de reposo, puede representar semanas. Contarás 7 Shabbat y después del séptimo Shabbat lo está utilizando como semanas. O cuando lo usa para los jubileos, contarás tantos Shabbats para el día de jubileo. O sea, lo utiliza como semana o lo puede utilizar como años. Cada día de reposo, día completo, celebrándolo, completo reposo, cese completo. Dice, el término Shabbatón, que solo aparece en la tradición sacerdotal, confirma esta etimología. Aparece en la construcción superlativa Shabbatón en referencia al día de expiación, al año sabático y al propio Shabbat. El término Shabbatón aparece solo en referencia al año nuevo, al primer y octavo día de la festividad de cabañas, al año sabático. Y por último, al propio Shabbat. En la construcción superlativa Shabbat no se refiere al día de reposo, sino que es apelativo, mientras que la construcción artificial representa una intensificación con el mismo significado. O sea que tiene una diferencia y se utiliza solamente ciertas veces en la Biblia esta palabra. ¿Por qué es importante entender estos términos? Porque nos va a ayudar a entender lo que son las festividades y lo que es la legalidad, cuándo se puede hacer, qué se puede hacer, dónde se puede hacer y cómo. Estamos en la notita número 3, ¿verdad? Vamos para la número 4. Ok. Estoy definiendo lo que son los términos. ¿Por qué? ¿Por qué hay que definir los términos? ¿Por qué hay que definir los términos, especialmente de este capítulo? Porque hay palabras que utiliza que son bien legales. Por ejemplo, dice, van a proclamar. De hecho, el último versículo del capítulo 23 dice, el versículo 44 dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Dios. Ok, 4. Dice, ¿quién estaba a cargo de los tiempos y las estaciones en Israel? Levítico 10, 8 al 11, por favor. ¿Quién estaba a cargo de, quién podía decir, esta es la festividad? ¿Quién podía decir, aquí empieza la festividad? Hoy empieza. Levítico 10, 8. Y Adonai habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entráis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Adonai les ha dicho por medio de Moshe. Entonces, ¿quiénes estaban encargados de hacer la diferencia entre lo santo y lo profano? Los hijos de Aarón. Ellos le pertenecía eso porque Dios se lo dio a ellos, le dio el derecho de ellos poder discernir. Las fiestas son espacios sagrados, caen dentro de lo que es el espacio sagrado. ¿Quién está encargado de dictaminar cuándo empieza y cuándo termina?
¿Pueden cambiar ellos el día que Dios dijo? No. Pero ¿qué ellos hacen? Le enseñan al pueblo cuándo es el día correcto. Eso es lo que ellos hacen, esa es su función. Ezequiel 44, 23 al 24, mientras la pastora busca Deuteronomio 16, 17 y 11. Dice de esta forma: enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo sagrado y lo profano, y harán que ellos sepan distinguir entre lo inmundo y lo limpio. Dice el versículo 24, a ver lo voy a leer. Dice: en un pleito actuarán como jueces, lo decidirán conforme a mis ordenanzas. Entonces ellos no pueden cambiar lo que Dios ha establecido. Los mismos Kohanim no pueden cambiar lo que Dios estableció. Porque las fiestas, ¿quién fue el que se las dio a Moisés? Dios le dio las fiestas a Moisés. Entonces Moisés no podía cambiarlas. Moisés se las da al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene que proclamarlas, pero no puede cambiarlas ni Moisés, ni los Kohanim, ni el mismo pueblo puede cambiarlas. Pueden proclamarlas, pero no pueden cambiarlas. Levíticos. Deuteronomio 16. Sí, eso. Deuteronomio 16, 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, en las fiestas solemnes de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Hasta ahí está bien. Entonces, cada persona, ¿dónde leyó? 16, 16. Oh, ok. Ok. 3 veces al año, dice, se presentarán todos los varones. Ahí está el pastor, lo que estaba diciendo ahorita. 3 veces al año ellos tenían que subir. Era una obligación. Las mujeres no estaban obligadas, pero los varones sí. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor. Un niño que podía caminar desde lo que era donde estaba la piscina de Siloé hasta el monte del templo ya tenía que traer su ofrenda. Un niño que pudiera caminar. 3 veces al año ellos debían presentarse delante del Señor, y ellos no podían presentarse con las manos vacías. Debían presentarse en el lugar que Dios había escogido y no podían hacerlo con las manos vacías. Debían traer distintas ofrendas. Una de ellas era la riá, para que fueran vistos, porque dice, 3 veces al año presentarán tus varones delante del Señor en el lugar, una de las ofrendas era reía, para que fueran vistos. Tenían que traer una ofrenda de agradecimiento, porque habían subido en paz a Jerusalén. Tenían que traer las ofrendas votivas. Si ellos habían hecho votos entre medio, antes de subir a Jerusalén, ellos traían los votos que habían hecho. Entonces había un mecanismo y cosas que ocurrían dentro de estas festividades. Obviamente había una gran logística en el templo también, que se hacía durante el año. Jeremías 33, 20 al 25. Jeremías 33, 20. Así ha dicho Adonai: si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes, mis ministros. O sea que el pacto que Dios hizo con Aarón y sus hijos nunca va a ser roto. Ellos siempre van a estar encargados de lo que son las cosas sagradas. Y la festividad, ustedes están de acuerdo que tiene que ver con las cosas sagradas, ¿cierto? Entonces, ellos son los que son encargados de hacerlo. Ahorita voy a hablar un poquito de cómo ellos dictaminaban el día. Todo empieza con el mes de Abib. Es bien importante el mes de Abib. Porque si uno sabe cuándo es el mes de Abib, todas las otras fiestas se van a ir después de esa. Se puede hacer conteo. Pero hay que saber cuándo es Abib. Cuándo es el mes de Nisan. Cuándo es que la cebada está lista. Y eso determina básicamente el calendario completo. Pero si el Abib no está listo, no se sabe. Entonces, vamos al libro de Deuteronomio 16, 16. Dice, todas las fiestas y santas convocaciones eran agrícolas en general, pero también se traía dinero como ofrendas en el templo.
Sí, por favor. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Adonai tu Elohim en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Adonai con las manos vacías. Todos los tiempos señalados incluían ofrendas en el templo dirigidas por los sacerdotes hijos de Aarón. Números capítulo 28 nos habla de todas las ofrendas que tenían que ver con las distintas festividades. O sea que tenemos que las fiestas, tienen que ser regidas por el calendario. Aarón y sus hijos eran los que estaban encargados de supervisar lo que tiene que ver con los espacios sagrados, y las fiestas tienen que ver con espacios sagrados porque tiene que ver con el templo. Tiene que ver con que las personas, el pueblo de Israel, suba para que sean vistos por Dios, tienen que traer ofrendas. Pero también habían ofrendas que se hacían todas las festividades. Por ejemplo, dice versículo 11 del capítulo 28 del libro de Números: también al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor, 2 novillos y un carnero, y 7 corderos de 1 año sin defecto. Y por ahí sigue, habían libaciones y todas esas cosas. Habla de el primer día habrá convocación, y habla de todos los días que había ofrendas. Léase el capítulo completo de Números, capítulo 28 y capítulo 29, y le va a decir todas las ofrendas que se traían específicamente para cada festividad. Entonces, ahora legalmente las festividades están dentro del ámbito de lo que es el templo. No se puede cambiar. Vamos a ver acá. ¿Qué involucra proclamar? La palabra proclamar. ¿Por qué es tan importante entender la legalidad de proclamar? Y no lo voy a leer todo, pero voy a leer algunas partes. Proclamar y decretar son dos palabras distintas. Éxodo capítulo 12, versículos 1 y 2 me parece. ¿Cuál es la diferencia entre proclamar y decretar? Habló Adonai a Moshe y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Ok, entonces, ¿a quién Dios le está hablando? A Moisés, ¿verdad? A Moisés y a Aarón. Le está diciendo, este será el primero de los meses para ustedes. Entonces, ellos tenían que declararle al pueblo cuándo era el primer de mes, el primero de Nisan, en este momento. Ellos le dicen al pueblo, ok, este es el primero del mes. Ahora ellos cuentan hasta el día que tenían que escoger el corderito de Pesach, y así era como se estableció el calendario legalmente. Dios le dijo a Moisés, Moisés le declara al pueblo, y el pueblo ahora proclama. Esa es la función del pueblo, proclamar. Dice, una asamblea solemne mencionada en relación con los festivales de Israel, siempre seguida de la orden de no hacer ni. Por ejemplo, un llamado, la palabra proclamar está atada con lo que es llamar, la palabra hebrea, kara, un llamar, y tiene un contexto legal inclusive. Significa lo que es, podríamos decir legalmente, lo que es una supina o una orden judicial para que una persona se presente en la corte. Lo mismo con el templo. Por eso es que las fiestas son tipo, es una ordenanza donde Dios llama a la persona bajo, ¿cómo se llama supina en español? Hay una palabra para eso. La persona, si no va, se convierte en lo que sería desacato en español. Es legalmente la persona está actuando en contra de una orden judicial, básicamente. Porque Dios le dice, este día tienes que venir y presentarte delante de mí. Dice, ningún trabajo debe hacer, es un Mikra Kodesh, una proclamación sagrada o una proclamación de un tiempo sagrado. El calendario festivo utiliza Kara 4 veces en relación con la proclamación de días festivos. 2 veces el calendario festivo de Levítico 23. 2 veces en el versículo 2 al 4 en fórmulas introductorias, y 2 veces el 21 y 37 en forma exclusiva del calendario. O sea que esta palabra kara se encuentra en el libro de Levítico capítulo 23, 2 veces al principio, que dice, habla a los hijos de Israel y dile las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis. Y el versículo 4 dice, estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos.
Heisenberg ha señalado la existencia de actos declarativos orales en los tratados y ha afirmado que estas fórmulas desempeñan un papel importante en el establecimiento de una relación de convenio. La palabra tratado se reserva a los pactos no bíblicos entre dos reinos. Los pactos seculares designan aquellos pactos en los que Dios no es una parte implicada, aunque se hagan efectivos mediante juramento. Okay. La declaración designa un enunciado formal por el que se anuncia con solemnidad algo definido. Por ejemplo, el rey establece una orden. Los mensajeros son los responsables de proclamar. Ellos no pueden decretar. Ellos proclaman la orden que el rey dio. Por eso es que cuando nosotros vemos, por ejemplo, en el rey de Persa, en el relato de Esther, ve que ellos salen, cuando se hizo un decreto, ellos salen a caballo y van por todas las provincias a proclamar el decreto, el edicto que el rey había dado. Lo mismo pasa en las festividades. Las festividades se declara, es fiesta solemne tal día, el pueblo tiene que proclamar. De hecho, habían mensajeros en el templo que proclamaban, que iban a ciertos lugares y decían, este es el calendario tal día. Empezó, es el primero de Nisan, o es el primero de Tishri. Dice, el presidente del tribunal, o sea, esta es la forma como ellos lo hacían. El presidente del tribunal decía, o dice, está santificado, y todo el pueblo respondió detrás de él, santificado está, santificado está. O sea que cuando el Nasi o el presidente del Beidín decía, entrevistaban a los testigos que venían para establecer el calendario, y decía, es el día santificado, es el primero de mes, Rosh Hodesh. Entonces, el tribunal decía, está santificado, o sea, el Beidín, el Nasi, el presidente decía, está santificado, y todo el pueblo, los que estaban ahí, respondían detrás de él, santificado está, santificado está, santificado está. Ya sea que se haya visto a su tiempo debido, o si no, se haya visto a debido tiempo, lo santifican. Dice, el jefe de la corte dice, está santificado. La Gemara aprende esto del pasaje. Y Moisés declaró los tiempos señalados por el Señor. Levíticos 23:44. Dado que Moisés era el jefe del atrio proclama, está santificado. O sea que esta es la forma como ellos santificaban el día de primero de mes. Luego lo proclamaban. Luego mandaban mensajeros a todos lados o prendían fogatas para que todo el mundo pudiera saber que era primero de mes. Pero recuerde que el primero de mes establece lo que es el mes de Nisan. Establece lo que son las festividades que se hace, por ejemplo, para Shavuot, para Sukkot. Todo tiene que ver con cuándo empieza el mes, cuándo empieza el año. Dice, y todo el pueblo respondió después, ok, eso lo dijimos, está santificado, dicen esto 2 veces porque la Torá escribe santas convocaciones, 2 llamamientos. Y no vamos a seguir a leer todo esto, pero bueno, esto aquí sí lo vamos a leer. Dice, el tiempo de Edras, estoy por acá. Dice, el tiempo de Edras no había habido un mes completo de Elul, es decir, de 30 días, y en consecuencia seguirán la mayoría de los años. Según otra interpretación, debido a la duda, observarían 2 días Rosh Hashanah, el 30º y el 31º día, como es la práctica actual. Sin embargo, tendrían que saber cuándo cayó Rosh Hodesh Elul para saber cuándo cayó el 30º día Entonces, en Tishri, debido a la determinación de los días santos, a pesar de que determinaron a Rosh Hashanah en el 30º día de Elul, los mensajeros, sin embargo, irían adelante para anunciar en qué día se había determinado Rosh Hodesh Tishri, para que la gente supiera con certeza cuándo caería Yom Kippur y Sukkot. En consecuencia, para que fueran observados en su momento adecuado. O sea que esta era la forma en cómo ellos establecían los días o los meses. Dice, según fijado por la corte, en Kislev debido a Hanukkah y en Adar debido a Purim. O sea, estas eran las veces que ellos mandaban los mensajeros. Y cuando el templo estaba en existencia, salen también en Yar debido a Pesach Katán, es decir, Pesach Sheni o el segundo Pesach, que cae en el 14º día de Yar para todos aquellos que están impuros o lejos en el momento de la primera Pesach. O sea que todo esto
tenía que hacerse. Decreto, dice, declaración pública de un monarca, un órgano gobernante con fuerza de la ley, un edicto. O sea que la declaración la puede hacer solamente un monarca, alguien que está en autoridad para hacer una declaración. No cualquiera puede hacer una declaración. Por eso es que utiliza el vocabulario. El pueblo proclama, no declara. Entonces, si una persona hoy día está declarando los días festivos, está declarando el calendario, está en contra de lo que establece la misma Biblia. Y eso es peligroso. Ok, seguimos por acá. No voy a leer todo esto, pero era la forma en cómo ellos lo hacían. Vamos a ver aquí. Proclamar, ya leímos sobre eso. La palabra que estábamos hablando ahorita de kara, decir, tiene un contexto jurídico, tiene que ver con asambleas, tienen que ver con reunión, establecido, celebrar, convocar una fiesta solemne. O sea que la palabra kara o proclamar tiene que ver proclamar algo, una convocación, puede ser algo jurídico, algo solemne, algo que ha sido establecido. Por ejemplo, en judicial, en el ámbito jurídico, una citación puede ser una orden de comparecencia ante el tribunal. Recuerde que leímos en el libro de Deuteronomio capítulo 16, 3 veces al año todo hombre se presentará delante de Dios en el lugar que Él ha establecido. O sea que es una orden judicial básicamente que una persona tiene que es citada por Dios para presentarse en ese lugar. Dice, la acción puede ser puramente secular o puede implicar a Dios. Una citación o acusación y el subsiguiente alegato o justificación se expresa mediante el uso paralelo de kara y aná. En el culto, una convocatoria en el ámbito cultural se encuentra, por ejemplo, en Jeremías 36:9. Todos los que han llegado a Jerusalén son convocados a un ayuno ante Dios. Este ayuno tuvo lugar con ocasión de una ceremonia penitencial en el templo, en el curso de la cual Baruch recitó las palabras de Dios del rollo de Jeremías. También puede ser una invitación. El objeto se introduce generalmente por prácticamente cualquiera puede hacer una invitación de este tipo, las hijas de Reuel y cosas así. También tiene que ver con lo que es el calendario festivo en el código sacerdotal. Dice, utiliza kara 4 veces en relación a proclamación de días festivos. 2 veces, ya eso lo leímos. Y en Nehemías se encarga a los profetas que proclamen al rey. La proclamación de un rey. Esta proclamación permite sacar ciertas conclusiones sobre la designación de un rey. Partiendo del significado básico, llamar y pasado por proclamar, kara, desarrolló el significado de leer y recitar. Leer y recitar. ¿Qué se hace en una santa convocación? Se lee ¿qué? Se lee el del Sefer Torah. Siempre que hay una convocación, siempre se tiene que leer algo. Se hace una liturgia y luego se saca el rollo y se leen las palabras del rey, precisamente algunas porciones que son para cada festividad que ha sido establecido. Bueno, hasta donde yo sé, es una buena pregunta, pero yo sé que en Yom Kippur sí se hacía. De hecho, el Kohen Gadol lo recitaba de memoria. Y en Sukkot se lee también. Se lee en el libro de Deuteronomio. Entonces, obviamente se hace en las casas. Sukkot, Shavuot, pues obviamente se leen las leyes. Sí, se lee, porque se lee todos los mandamientos en Shavuot. Sí, la Mishnah dice que había como un stand que sacaba y lo ponía al frente, era como una bima, y se leía de ahí. Entonces hay parte, dice, o sea, tiene una conexión con lo que es leer. Leer, recitar. Es razonable, seguro asumir que la mayoría de los casos implican lectura en voz alta o una recitación pública. Cuando encuentran el libro de la ley, la leen en público. Todo el mundo se reúne en Sukkot, el Helhal se llama, donde se reúne todo el mundo y escuchan la ley.
tanto los que son israelitas, los que no son israelitas, el extranjero y el forastero, todos están ahí, las mujeres y los niños. Nehemías nos habla de eso. La ley en Segunda de Reyes, Nehemías capítulo 8 y 9, así vemos que la lectura de la ley es el relato de Esdras, Nehemías 8 y 9, ahí se encuentra. Representa una institución fija en el ciclo de las fiestas anuales. La llegada del séptimo mes marca el momento en que todo el pueblo se reúne ante la puerta del agua para pedir a Esdras que traiga el libro de la ley de Moisés, del que luego cará o lee a los hombres, a las mujeres y a todos los que pueden oír con entendimiento. O sea que todo esto es parte de una festividad. O sea, no simplemente llegar a una festividad. Hay un proceso que se tiene que hacer para que se cumpla lo que establece la Biblia con la festividad. Por eso es que tenemos que entender las leyes y por eso es que tenemos que estudiar el templo. Porque todas estas leyes se basan de la forma en cómo se hacía en el templo. Se ha sacado el templo y ahora se aplica a las distintas congregaciones donde se congregan las personas para que se pueda mantener vivo lo que se hacía en el templo. No es algo que se inventaron los rabinos. No es algo que los rabinos dijeron, vamos a hacer esto de esta forma y cambiaron. No, es algo que tiene una legalidad. El libro de Éxodo, capítulo 25, versículo 8 nos dice: Éxodo 25, 8. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Tenían que hacerlo de acuerdo al diseño que Dios le había dado. Tafnit. No podían cambiar el diseño. Los rabinos no pueden cambiar el diseño. Moisés no podía cambiar el diseño. Aarón no podía cambiar el diseño. Los levitas no podían cambiar el diseño. Y el pueblo mucho menos podía cambiar el diseño. Dios dio el diseño, era un diseño perfecto. Tenía que ser en el primer templo, en el tabernáculo, en el segundo templo y en el tercer templo va a ser igual. Porque el diseño es de acuerdo al modelo que Dios le dio. Basado en un modelo que Dios tiene. No puede cambiar. Los rabinos no pueden cambiarlo. Dice el término, y ahorita lo estamos viendo, que los hijos de Aarón van a enseñar lo que Dios le dio. No van a cambiar la ley que Dios le dio. Le van a enseñar cómo guardar la ley de Dios. Moed, dice que eran tiempos fiados. Moed, la palabra, aquí dice festivales, la palabra para festival es Moed. Diga conmigo, Moed. Es un tiempo señalado. ¿Quién señala los tiempos? Dios. Dios establece los tiempos. Dice el término hebreo Moed, tiempo fijado de arriba de la raíz, fijar, designar un tiempo o un lugar. Un tiempo o un lugar. El libro de Deuteronomio 16 decía que 3 veces al año iban a subir al lugar que Dios había escogido. No era el lugar que había escogido Moisés o escogió los rabinos o escogió o la gente hoy día. Era el lugar donde Dios había escogido. Y ese lugar, la última vez que yo chequeé, era Jerusalén y sigue siendo Jerusalén. El lugar donde Dios escogió poner su nombre para siempre. Entonces dice, es fijar, designar un tiempo o un lugar, las fechas de las fiestas y la regularidad de un sábado cada séptimo día fueron fijadas por Dios. Y sin embargo, a los israelitas también se les ordena proclamarlas como sagradas. Una persona no guarda Shabbat si no hace el Kiddush. El Kiddush es parte de la santificación de Shabbat. Todas las festividades tienen Kiddush. Para empezar y para terminar, marca el tiempo. Cuando empieza, tiempo sagrado. Cuando termina, ese tiempo sagrado y ahora empezamos lo que es lo común. Dios llama al pueblo a santificar el Shabbat. Dice, estos dos actos no son contradictorios, sino más bien complementarios. Hizo la luna para los Moedim, Génesis 1:14. El sol conoce su hora de salir, Salmo 104:19. Un sentido similar expresa el célebre pasaje Génesis 1:14, según el cual los cuerpos celestiales fueron creados para ser, para señales y para tiempos, de fiestas y para días y años. El Qumran
se analiza ampliamente la relación entre el año natural y el cultural desde la perspectiva de Moed. Por ejemplo, Moed es tiempo señalado, tiempo establecido, estaciones, plazo, momento, tiene que ver con santuarios, festividades y reunión. Aparece 223 veces en el Antiguo Testamento la palabra Moed o tiempo señalado. 149 se encuentra en la sección que va desde Éxodo 25 hasta número 31, es decir, la escritura sacerdotal. Así como en Génesis 1:14. La expresión aparece también con frecuencia en Crónicas, bien interesante porque Crónicas habla mucho de lo que es el templo. Crónicas 12 veces y en Lamentaciones 6 veces, que también tiene que ver con lo que es el templo, la destrucción del templo y se están lamentando de lo que ha pasado. 6 veces y más tarde sobre todo en los escritos del Qumran. Además, 61 ocurrencias según con otras 57 se encuentran en el cuarto rollo del Qumran, del templo. El término Moed aparece 146 veces en relación a la constructiva del Ohel, o la tienda de reunión, en referencia a la tienda del santuario israelita durante el periodo del desierto. Tabernáculo de ella 133 se encuentran entre Éxodo 25 hasta el libro de Números capítulo 31. Tiempo señalado interesante porque todos estos capítulos, la mayoría de ellos tiene que ver con lo que es el templo y lo que es el tabernáculo. Ok, vamos a pasar para acá. Varios casos de soplamiento lingüístico y por lo tanto, presumiblemente de estrechas asociaciones semánticas apuntan la noción de un punto fijo en el tiempo, días y años, por ejemplo, fiestas o festivales o tiempo en general. El contexto cultural en los términos sábado y luna nueva se utiliza a menudo en relación con él. Aparece más a menudo como un cumplido verbal, se convoca a un moed contra alguien. Vamos a hablar un poquito de Moed en el calendario natural y cultural. Génesis 18:14 ya equipara Moed con el momento en el que el año cierra el círculo. El paralelo sacerdotal lo expresa aún más claramente en este tiempo o estación, la Moed Hasé, del año siguiente, que eso lo vamos a encontrar en el libro de Génesis, cuando le dice a Abraham, al año siguiente tendrás un hijo en este tiempo. Utiliza la palabra Moed, para el tiempo señalado. Tiene que ver con lo que es un ciclo de un año, cuando empieza el año. Y aquí ve todos los versículos que aparece sobre lo que tiene que ver la palabra Moed, que no los vamos a leer todos porque es muchísimo. Dice, de este modo las fechas de los festivales quedan inviolablemente fijadas por un curso de los astros con divisiones temporales, estacionalmente y significativas. O sea que las estaciones no se pueden cambiar, los Moed no se pueden cambiar, porque son fijados por ejemplo, la luna y lo que es el Abib, para establecer el mes de Nisan. Todo tiene que ver con distintas cosas, las estaciones y la luna. Por ejemplo, dice, la comunidad está obligada, el cuarto, a hacer ofrenda en esos momentos, mientras que en otros días tales ofrendas son voluntarias y pueden tener lugar como actos motivados por una ocasión especial. En el Moedín, Dios está más cerca de su pueblo que en el tiempo habitual, normalmente, y solo en esta tienda, en ningún otro lugar. Moisés puede hablar cara a cara con Dios. La santidad del sábado y de los festivales no se consigue solo con la acción de Dios. Requiere una combinación de acción divina y acción humana. Por eso es que dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios lo santificó, es santo, es separado, lo entendemos. Pero el ser humano tiene que hacer una acción para santificarlo. Y eso le llamamos Kiddush, que se hace el Shabbat en la noche, para separar lo que es el día especial. Entonces, cuando es la noche de Shabbat, y estoy utilizando lo que es el Koren Shalem, se hacen unas bendiciones para separar el día. Vuelvo y digo, si usted no está haciendo la bendición de Shabbat, no está separando el día, porque es un mandamiento. Éxodo capítulo 20, versículo 8, por favor. En la página del Sidur 938 habla sobre lo que es el Kiddush de Shabbat, y yo le voy a leer algunas partes. Éxodo 28, acuérdate del día de reposo para santificarlo.
Entonces, eso se lo dijo al pueblo de Israel. Tiene que acordarse del día de reposo para santificarlo. ¿Cómo lo santifica? Haciendo la distinción entre lo que es los días comunes y el día santo, ese espacio sagrado. Cuando sale del Shabbat, entonces hace la diferencia entre lo que es santo y lo que es común. Es un mandamiento. Y los sacerdotes deben enseñarle al pueblo cómo hacer la distinción entre lo que es santo y lo que es común. No es solamente decir ya llegó el Shabbat y ya, no. O llegó la festividad y ya, no. Hay un proceso. Sí, hay que santificarlo, hay que separarlo, hay que hacer la acción de separarlo. Inclusive, el pueblo de Israel, a través de una acción, se separa de lo que es el mundo. La vida moral, cómo vive. La forma como el ser humano, como una persona que está en convenio con el Dios de Israel, vive, es lo que hace la separación entre lo que es común, es decir, el mundo, y lo que es Israel. Entre Israel y las naciones. Por eso es que dice la bendición, que hace distinción entre lo sagrado y lo profano, entre Israel y las naciones. Literal, no tengo la bendición, pero así dice cuando hacemos el Haftalah, ¿no? Se dice, y fue la tarde y la mañana, esto se dice del libro de Génesis capítulo 1. El sexto día, y quedaron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que contienen. Habiendo concluido Dios en el día séptimo, su obra que él había hecho, cesó en el día séptimo de toda su creación que él había hecho, y bendijo Dios el séptimo día y lo consagró, ya que en él cesó de toda su obra que Dios había creado para hacer. Dios establece el ejemplo de cómo la humanidad debe descansar. Dice que él cesó de toda la obra. No hizo más obra en el séptimo día. Ahora nosotros, como imitadores de Dios, tenemos que hacer lo mismo que Dios hizo. Dice, cuando se recita Kiddush, para otras personas se agrega, dice, bendito eres tú, Señor nuestro, Elohim nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vid. Bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo, que nos ha santificado con sus preceptos y se ha complacido en nosotros y nos ha hecho heredar con amor y favor su sagrado Shabbat, recordatorio, Zikaron, de la obra de la creación, pues este es el primer día el primero de los días de sagrada convocatoria. Recordatorio de la salida de Egipto, pues nos ha escogido y santificado de entre todas las naciones, y con amor y favor nos concediste su sagrado Shabbat. Recuerden que el Shabbat es una señal del pacto con Dios. En heredad, bendito eres tu Señor, que santificas el Shabbat. Vio el vocabulario, que nos ha separado de las naciones y nos ha escogido como su pueblo. En otras noches que se hace el Kiddush, se comienza aquí. Por ejemplo, si no es Shabbat, son las festividades, se le añaden distintas cosas. Por ejemplo, en Pesach se añade fiesta de Masot, tiempo de nuestra libertad. En Shavuot se añade fiesta de Shavuot, tiempo de la entrega de nuestra Torah. Y fiesta de Sukkot, tiempo de nuestra alegría. En Shemini Atzeret, Simchat Torah, fiesta de Shemini Atzeret, tiempo de nuestra alegría con amor, sagrada convocatoria, recordatoria de la salida de Misraim, pues nos has escogido y santificado entre todas las naciones y nos concediste en heredad tu sagrado Shabbat con amor y benevolencia, o tus sagradas festividades para alegría y el regocijo. Bendito eres tú, Señor, que santifica, si es Shabbat se dice el Shabbat, y si no es Shabbat se dice a Israel y las festividades. Todo tiene un protocolo de cómo se hace. No simplemente venimos delante de Dios y hacemos como nosotros queremos. Hay una forma. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de que se aprenda. El protocolo de cómo hacerlo de la forma correcta. Cómo nosotros podemos llegar delante de Dios en un día, separar ese día, entendiendo la santidad de ese día, saber qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en dónde me puedo parar, en dónde me puedo sentar. Eso es parte de entender el protocolo del templo. Por eso es importante entender las oraciones, el Sidur, porque eso nos ayuda a nosotros a entender cuando vayamos al templo, aquí puedo parar, aquí no me puedo sentar, aquí puedo estar de pie, aquí puedo hablar, aquí no puedo hablar, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Es de vida o muerte. Porque una persona pasa un espacio, un límite que no puede cruzar, y va a salir el levita que está encargado de cuidar y proteger el espacio sagrado,
Y usted se va a imaginar lo que pasó con Zimri y Cosby. Ok, versículo, vamos a leer un poquito ahora, ya casi. Vamos a leer un poquito el capítulo 23 del libro de Levítico. Levítico capítulo 23. Dice, vamos a leer los primeros versículos, hasta el 6 me parece. Habló Adonai a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, el día de reposo es de Adonai, en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Adonai, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Adonai. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Adonai 7 días comeréis panes sin levadura. Ajá. Y sigue hablando de las festividades, las distintas festividades, habla de lo que es Pesach, lo que es la mecida del Omer y cuánto que tenías que contar 50 días hasta el día de Pentecostés, y sigue hablando de todas las festividades que Dios le dio al pueblo. Dice bien claro en el versículo 4, dice, estas son las fiestas señaladas por el Señor, santas convocaciones que vosotros proclamaréis en sus momentos, ¿verdad? Y para terminar, vamos a hacer la conexión rapidito entre lo que son las festividades. La pregunta que todo el mundo se hace, que es bien importante, ¿hay evidencia de las festividades en el Nuevo Testamento? ¿Se guardaba en el primer siglo las festividades? Recuerde que el templo estaba en vigencia en el primer siglo. Fue como hasta el año 70 que fue destruido. ¿Qué se hacía durante ese tiempo? Ya Yeshua había muerto. ¿Qué pasaba? ¿Qué se hacía? Se guardaron fiestas en ese tiempo. Juan capítulo 6 nos habla de lo que es Pesaj. Y no voy a leer el libro completo, pero creo que en los primeros versículos, no puse los versículos, pero el primer versículo me parece que habla sobre lo que es Pesaj. Versículo 6 en adelante. Sí, por favor. No, del 3 en adelante, por favor. Sí. Juan capítulo 6, verso 3. Entonces subió Yeshua a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Yeshua los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está bien, hasta ahí está bien. Entonces estamos viendo que se acercaba la fiesta de la Pascua. Capítulo 7 del libro de Juan también nos habla de lo que es Sukkot. Vamos a ver qué versículo. Ok. Después de estas cosas andaba Yeshua en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Entonces nos habla de que hacían la fiesta de los tabernáculos, y no nos va a decir solamente que lo hacía, obviamente subía y Yeshua también tenía que subir. Hechos capítulo 2 nos habla de Shavuot. ¿Sabe que ellos estaban en el templo y llegó el Ruach o el Espíritu? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Shavuot. Hechos capítulo 20, versículo 6, 16, también nos habla de Shavuot. Hechos 20, 16. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Yom Teruah nos habla en el libro de Apocalipsis capítulo 4:1, lo tengo acá. Dice, después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Apocalipsis 8:1 al 11 nos habla de lo que es Yom Kippur. No lo vamos a leer porque es mucho. Hechos 27:9 también nos habla de Yom Kippur.
Hechos 27:9. Hechos 27, 9. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. Primera de Tesalonicenses 4:16, mientras yo leo Primera de Corintios 5, 6 al 8, que habla de lo que es la festividad de panes sin levadura y Shavuot. Dice, 6 al 8. Dice, vuestra estancia no es buena, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta a toda la masa? Limpiar la levadura, está hablando en cuestión de lo que es Pesach. Limpiar la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura, porque en Mesías nuestra Pascua ha sido sacrificada. Por tanto, celebremos la fiesta no con la levadura vieja, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Hechos capítulo 12, 1 al 5, también nos habla, ya ese no tiene que buscarlo, por favor, gracias. Hechos capítulo 12, de 1 al 5, nos habla de lo que es Pascua. Romanos 3, 24 al 26 hace referencia a lo que es Yom Kippur. 1 Corintios 11, del 17 al 34, habla de lo que es Pesach. Y 1 Corintios 15, 20 al 24, habla de lo que son primicias. Todo esto está en el Nuevo Testamento. Ellos estaban guardando las festividades. Subían al templo para las festividades. El libro de Ezequiel, capítulo 45, 16 al 17, nos habla ahora de las fiestas en la era milenaria. Después para el futuro, cuando se construya el tercer templo. Ezequiel 45, 16. Todo el pueblo de la tierra estará obligado a dar esta ofrenda para el príncipe de Israel. Mas el príncipe corresponderá dar el holocausto y el sacrificio y la libación en las fiestas solemnes, en las lunas nuevas, en los días de reposo y en todas las fiestas de la casa de Israel. Él dispondrá la expiación, la ofrenda, el holocausto y las ofrendas de paz para hacer expiación por la casa de Israel. Zacarías, mientras usted busca Isaías 66, 20 y 23, leo Zacarías capítulo 14, 16 al 23, que dice, y todos los que sobrevivieron de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey y Adonai de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subirán a Jerusalén para adorar al Rey, Adonai de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvias. Y dice, y la familia de Egipto no subiré y no viniere sobre ellos, no habrá lluvias, vendrá la plaga con la que Adonai herirá a las naciones que no subirán a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y el pecado de todas las naciones que no subirán para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos santidad a Adonai, y en las ollas de la casa de Adonai serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Adonai de los ejércitos, y todos los que sacrificarán, vendrán y tomarán de ellas y conocerán en ellas, y cocerán en ellas, y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Adonai de los ejércitos. Isaías 66, 20 al 23. Y traerán todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Adonai, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Adonai. Al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Adonai. Y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Adonai. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Adonai, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Adonai. Entonces nos está diciendo
que las fiestas Dios se las dio al pueblo de Israel, se celebraron en el tiempo de Moisés. Fueron a la dispersión, volvieron al templo, se volvieron a establecer lo que eran las ofrendas. Y nos está diciendo que en el milenio, inclusive en el primer siglo, se guardaban y subían al templo y llevaban las ofrendas. En el milenio también se va a hacer y se va a llevar las ofrendas. ¿Cuál es el propósito de las festividades? Que nosotros reconozcamos que Dios es el único soberano. Que el propósito de la fiesta es recordar la fidelidad de Dios, porque Dios nos sacó de Egipto, Dios nos libró de la esclavitud, Dios nos cuida, Dios nos protege. Reconocer que la tierra es el regalo de Dios, lo que Dios le ha dado a su pueblo. Dios es el que la bendice. La cosecha es por la obediencia del pueblo que Dios hace que las cosechas salgan, que la lluvia llegue en su momento, que todo marche de la forma correcta. Vivir una vida centrada en lo que es la santidad y educar las nuevas generaciones o las futuras generaciones de cómo acercarse a Dios en una forma correcta. El libro de Levítico, capítulo 23, nos enseña que si nosotros no entendemos los espacios sagrados, no entendemos la legalidad bíblica, vamos a traer un caos, no solamente a nuestra vida, sino que a todo el pueblo. Lo que hace una persona afecta a todo el pueblo de Israel como nación. Lo pasó en el tiempo de los profetas, pasó en el tiempo de los jueces y todavía sigue pasando. Lo que hace una persona afecta a todos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar, igual que como hizo Efraín, que cambió todas las fiestas del templo, el sacerdocio, y estableció su propia forma de adoración a Dios. Vamos a hacer lo mismo que hizo Caín, que salió, mató a su hermano y se fue lejos de la presencia de Dios, estableció su propia protección, sus propias murallas, se alejó de Dios y estableció su propia forma de protección y de salvación. ¿O vamos a aceptar la salvación que Dios nos ofrece? Vamos a ser leal a Él. Vamos a reconocer que Él es el Dios verdadero. Y en vez de estar inventando y cambiando, como dice Rico, cambiando ¿cómo se llama? Reinventando la rueda, vamos a seguir lo que Dios ha establecido. Como dije al principio, abre mi corazón a tu Torah y que mi alma corra en pos de tus mandamientos. Ese es mi deseo. No cambiar las cosas de Dios, porque Dios lo estableció. Yo no quiero enfrentarme a Dios cambiando algo que Él estableció, porque tiene una legalidad. Si entendemos lo que es la legalidad bíblica, entendemos lo que Dios le dio a su pueblo, vamos a entender que el cumplirlo va a traer bendición a nuestra vida. Dios no lo hizo por mal, no es como en el sistema religioso. Los mandamientos son una carga, los mandamientos te van a abrumar. No, los mandamientos son para traer bendición, para restaurar el pueblo, para mantenerse dentro del espacio sagrado y restaurar la familia. Y que juntos podamos adorar, honrar y traer honor al nombre de Dios. No sobre una persona, sino que traer honor al nombre de Dios. Que las naciones sepan que el Dios de Israel es santo, justo y bueno. Que sus leyes son buenas, que sus leyes son para el beneficio de su propio pueblo. Dios quiere bendecir a su pueblo. Le dijo a Adán, si no comes del árbol que te prohíbe, vas a estar dentro del jardín de Edén. Dios quiere volvernos a Edén, pero tenemos que hacerlo de la forma correcta. No estableciendo nuestros propios calendarios, nuestras propias fiestas y nuestra forma de acercarnos a Dios, sino siguiendo el protocolo y el patrón que Dios ha establecido. Shabbat Shalom. Pónganse de pie en esta tarde, hemos terminado. Gracias, nuestro maestro Daniel. Gracias que hoy se pudo aprender cosas diferentes, hermano. Nuestro Dios es un Dios de orden, quiere todo a la perfección. Y si Él le ordenó, Él dijo, vamos a hacerle así, hagan esto, hagan de esta forma, vamos a hacerlo, hermano. ¿Para qué vamos a poner a discutir? ¿Para qué vamos a cuestionar? Ahí está bien clarito en la palabra que Dios dijo, hagan esta fiesta así, hagan esta en este día. Vamos a hacerlo. Es todo lo que se trata. Así que gracias por su visita que estuvo aquí y gracias a la gente que está conectada
Gracias por ser parte de estos estudios. Nos vemos el próximo Shabbat. Véngase. Me parece, no sé si ya estará de regreso nuestro Morel Rico, todavía no, pero mi princesa le toca enseñar el próximo Shabbat. Le toca enseñar el próximo Shabbat a ella, así que véngase. Si usted tiene tiempo, venga, hermano, visítenos, acompáñenos, esté aquí con nosotros. Y quiero darle las gracias a todos los maestros, nuestro hermano Rafi, nuestro hermano Daniel, por formar estos estudios que no son fácil, tanta información que ellos tienen que buscar para presentarla aquí. Así que hasta la próxima, la gente que está conectada. Nos estaremos viendo después. Por favor, si usted puede mandar sus ofrendas como lo ha estado haciendo, la sede acá, sígalo haciendo. Y gracias al Eterno por permitirnos llegar a este lugar. Amén. Shabbat Shalom. Hasta la próxima. Nos vamos.